La Goro en podcast, en otro aire por FM Universidad. Ana María Gorosito Kramer, nuestra maestra emérita, ahora en podcast, para pensar, interrogar y reflexionar los tiempos interesantes que nos acechan. Búscala también en nuestro canal de YouTube, Otro Aire FM Universidad. La Goro en podcast, en otro aire por FM Universidad. Ana María Gorosito Kramer, nuestra maestra emérita, ahora en podcast, para pensar, interrogar y reflexionar los tiempos interesantes que nos acechan. Búscala también en nuestro canal de YouTube, Otro Aire FM Universidad. Hace bastante tiempo, todo lo mío es hace bastante tiempo, pero hace bastante tiempo, y creo que era el año 78 acá, medio que hay la obligación de ir a un curso que se hizo en la legislatura, por supuesto era pleno proceso, sobre la nacionalidad, el patriotismo, todas esas cosas. Bueno, llenábamos el edificio de la legislatura, en ese momento tenía otra disposición distinta. Y entonces el coordinador, digamos, de esa charla, etcétera, empezó a preguntar, por favor, dice que levanten la mano los que tienen los dos padres argentinos. Bueno, ahí era un árbol de mano. Pero después dijo, a ver, los que tienen 4 abuelos argentinos. Y ahí fueron bastante menos los que levantaban la mano. Imagínate, Misiones 78, difícil ya, ¿no? Yo tenía 2 posiblemente argentinos y los otros 2 no. Y cuando finalmente preguntó, y ahora quisiera saber quién tiene todos sus bisabuelos argentinos, hubo 2 o 3 nomás que levantaron la mano, uno de ellos, el querido y siempre recordado Carlitos Serrán, que se nos quedó en algún día que no sabemos bien cuándo ni cómo en Canadá, y ahí murió. Bueno, querido colega, ¿no? Bueno, la charla siguió a propósito de los nacionalismos, la clase de temas propios de aquella época, pero lo cierto es que yo me quedé pensando, ¿no? En los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, y te voy a decir la verdad, a mí se me perdía el rastro, entre otras cosas porque yo no sabía bien de dónde había venido mi mitad gringa, y de la mitad criolla solo tenía un apellido, el apellido que llevo, Gorosito. Y ese apellido venía de la que aparentemente era mi abuela, pero que resultó ser mi bisabuela, esos dramas, ¿no? De la gente pobre y de las mujeres campesinas. Y esta abuela era Mocoví, o sea que el apellido es muy criollo, Gorosito. ¿De dónde le vino el nombre? ¿De dónde vino el apellido? ¿De dónde vino mi apellido? Con el correr del tiempo y haciendo antropología y entrevistando gente, me encontré con que en realidad mi historia es la más común de las historias, y que hay muchas de estas historias, quizás la tuya, donde hermanos, padres, familiares se perdieron en la noche de los tiempos y nunca más supimos de ellos, y quizás tengamos muchos parientes dando vuelta y no sabemos que están acá porque la vida disolvió a esos grupos familiares. Y claro, estaría tentada en hablarte de la familia, de los grupos familiares, pero en realidad quiero encaminarme para otro lado, por lo menos hoy, ¿no? Vos sabés que hace algún tiempo se estrenó en Posadas también una película que anduvo mucho, un documental, anduvo mucho por el mundo, con muchos premios, que se llamó Damiana Krigi. Y es la historia real, es un documental de una niña Ayé que, digamos, su familia fue destrozada en un ataque de unos colonos que estaban enojados porque ese grupito Ayé, acá en Quiteria, acá nomás, en Encarnación, le habían carneado una vaca o un caballo, no sé. Entonces los mataron a todos, y a la niñita, que era una niñita muy chiquitita, se la llevaron a la ciudad de Encarnación, después la vendieron, terminó viviendo en La Plata, murió en La Plata,
esta niñita, y finalmente, digamos que fue estudiada en el Museo de la Plata. Parte de los huesos quedaron en el museo y otra parte, el cráneo, parte del cráneo y el cerebro fue enviado también para estudiar a Berlín, ¿no? Fíjate qué triste, porque a esta nena se la conoció como Damiana. ¿Y por qué Damiana? Porque el día de la masacre de su familia era el Día de los Santos, ¿no? Entonces, bueno, recibió el nombre de Damiana. Y cuando finalmente los hallé, que tuvieron que reunirse en confederación para poder exigir la devolución de los restos, tanto Argentina como Alemania, finalmente lo recuperaron. Dijeron, bueno, ¿qué nombre tendría esta niñita que es nuestra? ¿Qué nombre? Y le dieron el nombre de Krigi, que quiere decir armadillo. ¿Por qué? Porque entre los Aye, el nombre es atribuido según aquellos alimentos de caza que la madre, mientras estaba embarazada, recibió de su esposo para cocinar y distribuir en el grupo familiar. Y entonces le quedó Krigi. Krigi y no Damiana, que es el nombre de apropiación. Y claro, acá sería interesante que, así como yo me pregunto cuál sería el verdadero nombre de mi abuela o bisabuela Mocoví, este nombre atribuido a Damiana. ¿Y alguna vez te preguntaste de dónde vienen los nombres guaraníes? Porque los guaraníes acá en Misiones dicen que tienen un nombre de papel o de documento, nombre, apellido, etcétera, el que figura ahora en el DNI, que es distinto al nombre verdadero. Y el nombre verdadero, dicen, que tiene la verdadera identidad y que es una identidad de orden sagrado. Fíjate, ¿no? Qué distinto a nuestros nombres, qué distinto al modo como nosotros adjudicamos los nombres, y qué distinto esta concepción del nombre de los Aye que te dije hace un rato, o de los guaraníes, en realidad en relación con sus nombres verdaderos. Y a todo esto te cuento que hace pocos días estuve escuchando a una mujer hablando de la esclavitud en Estados Unidos y contó algo que yo no sabía. Y es que cuando Abraham Lincoln decide la abolición de la esclavitud, la liberación de los esclavos en 1865, la mayoría de estos esclavos no tenían nombres, sino apenas apodos a veces grotescos, ¿no? Entonces empiezan a contratarse para el trabajo, la emigración hacia el norte, es decir, los estados que en ese momento se estaban industrializando, y llevaban apellidos que en realidad eran apellidos o de sus protectores o de algún pastor, o muy generalmente del blanco que había sido su patrón, su propietario, ¿no? Su propietario. Y cuando firmaban, digamos, cualquier documento, como eran además analfabetos, porque en la esclavitud nadie se ocupaba de que los esclavos aprendieran a leer y escribir, firmaban con una X, una X. Esto es todo, una X, el signo famoso de la firma de las personas analfabetas allá y también aquí en la Argentina. Y fue de esta manera que un muchacho, Malcolm Little, que luego fue fundador de una fracción importante de los Panteras Negras, es decir, de un grupo que buscaba la liberación de los esclavos, los derechos humanos civiles plenos para los afroamericanos, lucha que todavía hoy sigue, como tristemente sabemos, decidió cambiarse su nombre, es decir, abandonar el Little, que era lo que definía el escarnio de sus antepasados esclavos, y elige la X como la incógnita de que no sé cuál es mi nombre, pero esta X define mi pertenencia a este grupo que está necesitando de igualdad de derechos. Así que me impresionó mucho esto de mira que yo lo conocía, Malcolm X, y he leído cosas de él y demás, pero yo de por qué había elegido la X no lo sabía. Y de la misma manera que me sorprendí, como me enteré, te lo cuento para que vos también te sorprendas. En fin, todas estas cosas te las digo porque quizás si empezás a revisar de dónde vienen tus nombres, sobre todo de dónde vienen tus apellidos, vos también vas a encontrarte con sorpresas, con puntos oscuros, con gente que es tuya pero se perdió, que no sabes dónde se perdió, ¿no? Un poco lo que se preguntaba Borges cuando escribe Jacinto Chiclana, ¿no?
se pregunta, este nombre, ¿por qué me busca este nombre? ¿Cómo habrá sido el hombre que llevaba este nombre? Y finalmente decide, solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Es algo que nunca yo voy a saber, solo Dios. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Y esta es la cuestión. ¿Qué es lo que se cifra en nuestros nombres? Yo sigo buscando. Y te invito a que busques vos también. Bueno, con esto, hasta el viernes que viene. La Goro en podcast, en otro aire por FM Universidad. Ana María Gorosito Kramer, nuestra maestra emérita, ahora en podcast, para pensar, interrogar y reflexionar los tiempos interesantes que nos acechan. Búscala también en nuestro canal de YouTube, Otro Aire FM Universidad.